¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro. Ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos y lo hacemos hoy analizando en profundidad el último informe del Instituto Juan de Mariana sobre la desigualdad. ¿Es realmente desigual la economía española? ¿Es necesario que nos sigan sablando a impuestos para reducir la desigualdad? Vamos a hacerlo, vamos a verlo, vamos a desmentirlo. Y es que el mantra de la desigualdad es uno de esos argumentos, de esas falacias que ha cogido desde hace ya mucho tiempo el gobierno del señor Sánchez como gran excusa que pues sacar a colación siempre que quiere subir los impuestos. Y siempre quiere subir los impuestos. Desde que llegó a la Moncloa en 2018 no ha dejado de hacer otra cosa que meternos cada vez más y más profundamente la mano en el bolsillo. No solo a los ciudadanos de a pie, no solo a las clases más desfavorecidas, no solo a las clases medias, no solo a las clases altas, sino a todo el mundo, casi podríamos decir por igual, con un ligero problema para el señor Sánchez, es que por mucho que haya prometido que no iba a subirle los impuestos a las clases más desfavorecidas, ha incumplido su promesa y lo ha hecho de una manera muy notable. Casi un centenar de veces ha subido los impuestos desde que llegó, insisto, a la Moncloa en 2018. El señor Sánchez ha disparado la recaudación de una manera brutal, reduciendo los márgenes de beneficio de las empresas y reduciendo los márgenes de gasto de los ciudadanos, haciendo que cada vez tengamos menos poder adquisitivo los ciudadanos españoles, y lo ha hecho con una excusa constante en su retórica política, y es el de que es necesario reducir la desigualdad, es necesario que ahondemos en la justicia social, hay que sostener el estado de bienestar que se ocupa de los más desfavorecidos y hay que hacerlo siempre subiéndole los impuestos a los que más tienen, a los más ricos, y de ahí declaraciones como las que nos ha ido dejando, por ejemplo, esta de septiembre de 2024. Y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente de dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. También hablaba de los coches que tienen los ricos. Independientemente de lo que piensen algunos o algunas, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto fabricados en España, más autobuses públicos y por tanto más transporte público y menos Lamborghinis. Pero no solo el presidente del gobierno ha estado de hoz y coz metido en esta retórica. Desde su coaligado en el gobierno, desde Sumar, su líder, Yolanda Díaz, ha decidido utilizar este mantra para... no sabemos muy bien para qué. Vamos a escuchar estas declaraciones de septiembre de 2023 de la señora Yolanda Díaz. Nosotros seguimos pensando que los productos o los servicios de lujo, los yates, en fin, los elementos más suntuarios, bueno, pues tienen que soportar, ¿no?, una carga mayor en términos tributarios. Hay que dar el cumplimiento al mandato constitucional, a ese artículo 31 que dice que los que más tienen que aportar. Bueno, esta retórica era de septiembre del 24, un año antes. Ya sí que no sabemos a qué se refería la señora Yolanda Díaz, pero seguía hablando de ricos y pobres y de desigualdad. Esas personas inmensamente ricas son conscientes, cito palabras literales, que nos vamos al carajo. Y como nos vamos al carajo, ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B, basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. Sí, esta a quienes todos ustedes escuchaban ahora mismo, por si no lo recordaban, es la vicepresidenta del Gobierno de España. Más cosas de la señora del Gobierno, en este caso ya no de Yolanda Díaz, sino de la responsable de meternos la mano en el bolsillo, de la señora María Jesús Montero, quejándose de las regiones que, pese a ser las que bajan los impuestos, son las que más recaudan. Escuchen a Montero en septiembre de 2024. Para rizar el rizo, rechazan ese margen fiscal, pero eso sí, siguen bajando impuestos, haciendo una carrera fiscal a la baja, protagonizada siempre a la cabeza
por la Comunidad de Madrid y nos encontramos con la paradoja de que con una mano bajan impuestos a los ricos y con la otra mano piden dinero al Gobierno de España porque no les llega para financiar los servicios públicos. Hombre, piden dinero al Gobierno de España, señora Montero, para financiar los servicios públicos porque todo lo que recauda la Comunidad de Madrid va a las arcas del Estado para que luego se reparta entre todos. Es la que más aporta, el 75%, si no me falla la memoria, al Fondo de Solidaridad, la Comunidad de Madrid, siendo la que más ha disparado los ingresos al mismo tiempo que es la que más ha bajado los impuestos, eliminando totalmente los impuestos autonómicos y bonificando muchos de esos impuestos que usted quiere seguir subiendo, señora Montero, afectando, sí o no, a personas ricas y a personas pobres, como a ustedes les gusta decir. Pero esto de la desigualdad es el mito que ha estado esgrimiendo el gobierno desde siempre para poder seguir subiéndonos los impuestos, para seguir recaudando, para seguir subiendo, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional, pues degradando los márgenes de las empresas que tienen que verse en España obligadas a competir en inferioridad de condiciones frente a lo que sucede en otros países de nuestro entorno. Pero ¿qué es lo que vamos a analizar hoy? Bueno, pues ese informe que publicaba esta semana el Instituto Juan de Mariana y que desmonta punto por punto los mantras que hemos estado escuchando hasta ahora, los mantras que ha mantenido el gobierno respecto a la desigualdad, insisto, para mantener sus políticas recaudatorias con subidas constantes e indiscriminadas de impuestos. Vamos a verlo, vamos a analizarlo muy en profundidad, pero antes déjenme que echemos un vistazo a lo que trae hoy la portada de Libre Mercado. Están pasando muchas cosas y con Beatriz García se las vamos a explicar. Y me acompaña ya Beatriz García. ¿Eres tecnocasa? ¿O Tecnocasa es lo que quiere ser Sánchez, que quiere montar su inmobiliaria pública, esta empresa pública que va a hacer pisos que nunca vamos a ver con nuestros propios ojos, y sí, está ahora obsesionado con las tecnológicas. Las tecnocastas. No voy a ser capaz de decirlo, tecnocastas. Ayer ¿Lo habrá tenido que practicar el señor Sánchez en el espejo? También la IA pública. IA todo pública. Es un despropósito, Luis Fernando. Es tremendo. Mira, Rubén Folguera, aunque no nos vean, que le tengo aquí cerquita, apúntate, vamos a sacar ahí ese golpecito. Después del Tecnocasta vamos a ir a la IA pública, vamos a sacarlo también. Beatriz, portada de Libre Mercado, ¿qué asuntos destacamos hoy? Creo que tienes buenas noticias, ¿no? Ayer me adelantabas buenas noticias. Bueno, por lo menos vamos a ¿Hay alguien que nos tratar hoy, hay esperanza, una ligera esperanza en dentro de los colectivos afectados por la ocupación, de que esta semana el Congreso tiene que convalidar el decreto antidesahucios, este decreto tan dañino para la propiedad privada y que desde la pandemia llevan sufriendo los propietarios. Como ahora PSOE y Junts están peleados más lejos que nunca, como podemos ver en los mentideros políticos, puede ser que se encuentre el gobierno con la sorpresa de que Junts diga no a esta ley Omnibus donde va metido el decreto antidesahucios y que Sánchez no pueda prorrogarlo en 2025 como es su intención. ¿Qué dice este decreto? Bueno, pues que no se puede desahuciar, está prohibido desahuciar a personas vulnerables. ¿Quiénes son personas vulnerables? Pues un concepto completamente arbitrario en el que se deja completamente abandonado al propietario y en el que es muy fácil. Por ejemplo, si tienes hijos, si eres mayor de 65 años, si cobras en B, es muy fácil declararte vulnerable y quedarte en una casa que no es tuya sin pagarla. Es tremendo. Más cositas que tengamos hoy en Libre Mercado. Bueno, pues hablamos del FMI porque Sánchez este fin de semana, o sea, como ya su optimismo es que ya exacerbado es poco, o sea, ya este fin de semana Sánchez dice que España es la mejor economía del mundo y se queda... Faltó decir del mundo mundial. Se queda tan ancho. Entonces ya, pues como según nuestro presidente, estamos en primera división, en el... Le faltó decir, parafrasear al señor Rodríguez Zapatero con la Champions League de la economía española. Completamente, sí, o sea, supera hasta a Zapatero. Bueno, pues hemos analizado el Libre Mercado, el informe del FMI. ¿Quieres recordar la Champions League? Hombre, por supuesto. La economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions. A esas palabras. Espera, que nos vamos a escuchar. La economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial.
Bueno, pues la economía española, según Sánchez, ya no es la Champions League, ya es la número uno, la number one del mundo mundial. Sí, no sabemos dónde miran los datos y eso es lo que contamos un poco el libre mercado, porque el FMI sacó el viernes un estudio que en el ala económica del gobierno han celebrado y dicen, bueno, sí, España va a crecer en 2025 por encima de la media europea, pero claro, estamos hablando de un crecimiento del 2,3. Si tú consideras que eso es la mejor economía del mundo y te planteas otras economías o los datos que tiene el FMI para esas economías en 2025 con crecimientos de más del 5%, como es Indonesia o la India, ¿a alguien se le ocurre decir que la India es la mejor economía del mundo? No tiene ningún tipo de sentido. Y luego, aparte, si evaluamos las tasas de crecimiento anuales, que es que simplemente estamos hablando de una tasa de crecimiento anual, vemos que dentro de los países desarrollados, otros países como Polonia o Estados Unidos van a tener mejores perspectivas que la española. Entonces, lo de Sánchez, de verdad, dejar de mentir, o sea, sería todo un detalle que pare ya. No, debería hacerlo. De todas maneras, habría que preguntarle, pero ¿somos los mejores en productividad o estamos hundiéndonos en productividad? ¿Somos los mejores en renta per cápita o nos estamos hundiendo en renta per cápita? ¿Somos los mejores en salarios de los trabajadores o estamos por debajo de la media? ¿Somos el país que más patentes crea del mundo, que es vanguardia en algún sector industrial? Ninguno. Sí, somos muy buenos en turismo y punto. Ya podríamos parar la lista. Es decir, no tenemos prácticamente ningún agregado económico del que presumir más allá, como dice el presidente del gobierno, del crecimiento dopado. De una tasa de crecimiento. Tasa de crecimiento dopada con el gasto público. Beatriz, ¿y mañana qué nos espera? Pues mañana vamos a seguir profundizando en Davos, esa cumbre de las élites que se celebra, bueno, ya se empezó ayer a tener los primeros eventos, hoy es el día como de inauguración así oficial, veremos a ver qué pasa. Hablaremos de Argentina, de que sigue destapando pensiones de gente que estaba cobrando una pensión y era un perrito, o sea, no era ni siquiera una persona humana o directamente estaban muertos. Entonces el gobierno de Milei está levantando alfombras y dándose cuenta de la cantidad de dinero despilfarrado. Y ahora mismo os vamos a contar más en detalle todo lo que anunció ayer Trump a nivel económico, para que la gente, bueno, pues poder anticipar un poco por dónde va a ir el presidente de Estados Unidos. Y por eso no se pueden perder ustedes nunca Libre Mercado, porque está contando siempre las cosas que pasan en este mundo y siempre desde el lado correcto, mirándolo desde la óptica correcta. Beatriz García, muchísimas gracias. Como siempre, hasta mañana. Bueno, hoy tenemos uno de esos programas que a mi compañero Rubén Folguera le gustan especialmente. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Estos informes en los que a él le encanta bucear, mirarse la letra pequeña, sacar todos los datos, las cifras, los números. Un estudio, el que ha publicado el Instituto Juan de Mariana, que tira por tierra todos los falaces argumentos de este gobierno para subirnos los impuestos. Esos argumentos de los que habla siempre, la famosa desigualdad. Y es un informe muy curioso porque lo desmonta desde fundamentalmente dos puntos de vista. Ahora nos va a desarrollar Rubén. Uno de ellos es el de si realmente hay desigualdad, eliminándola conseguimos más prosperidad para todos. Creo que esto es importante leerlo. Y luego, por otro lado, ¿somos realmente cada vez más desiguales? ¿Tenemos un problema real de desigualdad? Dicho de otra manera, ¿la desigualdad en España es un problema? Bueno, pues Rubén, cuéntanos las principales conclusiones de este informe y después vamos a contactar con su autor, con uno de sus responsables en el Instituto Juan de Mariana para profundizar ya más punto por punto. Pues como bien dices, este estudio se basa en dos pilares. Por un lado, la igualdad no es una condición necesaria para el bienestar material. Y por otro, los datos que maneja la izquierda sobre aumento de la desigualdad también son falsos, porque no se corresponden con la realidad. Entonces, lo que comienza destacando el Juan de Mariana es que si vemos cómo ha evolucionado la riqueza material a nivel mundial en los últimos 200 años, que más o menos es el periodo que va después de la revolución industrial, para ver cuál ha sido el impacto de la revolución capitalista, pues tenemos que en ese periodo se ha multiplicado por 8 la población mundial y la renta media se ha multiplicado por 15. Entonces tenemos que la riqueza media medida en niveles de renta se multiplica pues por 15 frente a por 8 que
que lo ha hecho la población, es decir, crece mucho más la riqueza que la población como tal. Por tanto, lo que ellos llaman de superpoblación tampoco es un impedimento para el progreso material. En este sentido también hablan de que la tasa global de pobreza ha caído en este periodo del 90% al 9% a nivel mundial. Y del 90 al 9. Eso es decir, que hoy la tasa global de pobreza está en el 9% frente al 90%, que es lo que se registraba hace 200 años. Y todo esto gracias a la revolución industrial y el sistema capitalista. Y con todo también lo que viene a concluir en este apartado es que, como vemos, distintos indicadores de desarrollo humano y también económico muestran que en los últimos 200 años pues ha mejorado todo de una forma muy notable. Sí. Un progreso, el de la humanidad, que es innegable y que ha venido asociado a cuestiones como el acceso a regímenes de libertades por parte de cada vez más población dentro del mundo, y a la revolución que el ánimo de lucro ha permitido para que las empresas vayan desarrollando cada vez mejores servicios y productos, y esto a su vez haya provocado pues que ese lucro, ese beneficio se haya vuelto a reinvertir y a su vez reinvertirse y volverse a reinvertir en cada vez, insisto, mejores productos y servicios. Esto es el progreso, que lo que ha permitido la revolución capitalista es que cada vez llegue a más gente, de modo y manera que esos problemas de pobreza, de desigualdad que había hace 200 años se hayan mitigado de una manera enorme, brutal. La paradoja que sufrimos hoy en día, Rubén, es que pese a que estos son los datos reales, porque esto no es fruto de la imaginación de ningún analista del Instituto Juan de Mariana, esto está en las gráficas, está en los datos que se pueden recoger en cualquiera de las fuentes sociológicas a las que acudamos. El problema es que, claro, lo que nos están diciendo ahora es que lo que está mal del mundo que ha construido esa revolución capitalista es que hay gente que gana muchísimo y hay gente que no gana tanto, o que gana muy poco, con lo cual lo que hay que hacer es igualarlo, cuando la igualdad que hay que perseguir es la de oportunidades, no la de regímenes salariales, porque las doctrinas sobre la igualdad en los regímenes salariales a lo que conduce al final es a una eficiencia total de la distribución de los recursos y de la evolución de las propias soluciones que plantean las empresas. Me viene a la cabeza siempre esa grandísima respuesta que dio el tenista Rafa Nadal cuando le preguntaron por qué sus compañeras tenistas ganan menos que él y por qué las mujeres ganan menos que los hombres en el tenis, y el otro contestó que por qué ganan más las mujeres que los hombres en el modelaje, y habló de lo que cada uno genera. Pues efectivamente, Rafa Nadal no puede ganar lo mismo que cualquier otro tenista en el mundo simplemente porque se dediquen a jugar al tenis. No entender esto es no entender cómo funciona la economía de mercado, y cómo esa economía de mercado, insisto, al final de los tiempos, como refleja este informe, lo que ha permitido es una evolución para todos, un progreso en la humanidad tremendo que permite que hoy vivamos infinitamente mejor de lo que vivían los reyes o emperadores de tiempos pretéritos. Sí, esa es la clave, porque el informe destaca que los países libres, con economías libres, tienen unos niveles de renta media 10 veces mayores a los que tienen un sistema más intervencionista o más socialista. Claro, aquí la gente podría decir, es renta media, vamos a desgranar los datos a ver si esa renta media no deja de ser un efecto estadístico y la desigualdad aumenta. Pues bueno, si vamos a ver el índice de Gini, que es el que mide la desigualdad, tenemos que países como Noruega o Suecia, o Países Bajos, pues registran un índice de Gini muy similar al de Moldavia o Bielorrusia, cuando todos sabemos que la diferencia de riqueza entre ambos grupos de países es muy notable. De hecho, pues tenemos que en el caso de Noruega, pues la renta per cápita casi llega a los 90.000 euros por persona, y en Países Bajos casi a los 50.000, mientras que en Moldavia no supera los 19.000 euros por cabeza, y en Bielorrusia pues apenas los 6.600. Entonces, la igualdad como tal, como bien destacan desde el Juan de Mariana, no es sinónimo de progreso, y la desigualdad en cambio tampoco implica menos prosperidad. Luego, si vemos en términos de riqueza promedio el patrimonio del ciudadano medio en nuestro país, en España, frente al de países también como Alemania, Estados Unidos, Francia o Reino Unido, tenemos que se ha multiplicado en los últimos 50 años por 7 veces, y el porcentaje de riqueza en manos del 1% en el caso de España pues ha caído del 60 al 20%. Por tanto, este discurso que sitúan, ¿no?, de que el 1% más rico acumula la mayor parte de la riqueza, pues cada vez
es menos cierto. ¿Por qué? Porque esa cantidad de riqueza que ellos poseen pues se ha ido diluyendo en términos globales. Hay otro aspecto, Rubén, que yo creo que es importante señalar y que lo recoge de cierta manera el informe, y es el empeño de los colectivistas o de los estatistas de hablar o de utilizar la propaganda respecto a la igualdad en términos en los que se entiende la economía como un juego de suma cero, en virtud del cual si hay alguien que tiene mucho es porque se lo está quitando al que tiene poco, porque no hay una manera de generar riqueza, de generar actividad, cuando es una evidencia empírica que no funciona de esa manera, ¿no?, el sistema económico. La cuestión es que, como destacan desde el Instituto Juan de Mariana, la experiencia histórica pues nos ha demostrado que los regímenes socialistas se caen por su propio peso. Lo vimos con la URSS, y también lo hemos visto en distintas otras repúblicas socialistas, ¿no? ¿Cuál es el nivel de vida que ellos tienen, por ejemplo, en Cuba, etcétera, o en Venezuela? Claro, ante esta situación, lo que ellos se han visto obligados es a plantear un discurso más argumentativo, más de conceptos, de pues tratar de hacer todo un argumentario en torno a la idea de igualdad, y entonces, pues claro, ahí cuando es un discurso simplemente y es un enfrentamiento de palabras, los hechos pues importan bastante poco, y por eso pues desarrollan este tipo de argumentos. Y luego, por otra parte, hay que destacar también que en términos comparados, si vamos ya a ver el índice de Gini en nuestro país, pues el nivel de desigualdad es bastante menor en España que en otros de la Unión Europea, que son más ricos. Por ejemplo, pues Alemania o Suecia. Y en este sentido también la desigualdad de renta que presenta España es similar a la que tenía nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Quieres decir con esto, Rubén, que países a los que nos gustaría parecernos porque tienen mucho más dinamismo, porque la renta per cápita es superior, porque los estándares de vida son mejores, porque hay menos gente que en España atravesando situaciones, digamos, de vulnerabilidad o de gran dependencia, esos países tienen unos índices de desigualdad mayores que España? Es decir, si lo bueno, lo perseguible, lo deseable, como se ha hartado de repetir este gobierno, es acabar con la desigualdad, si eso es lo bueno, España debería estar infinitamente mejor que estos países como Suecia o como Alemania. Sin embargo, no es así, ¿no? No es así, pero es lo que decíamos. Al fin y al cabo, todo esto se basa en un discurso populista que lo que busca es, de algún modo, no vamos a cortarnos en decirlo, manipular la realidad y engañar a la gente con estas ideas que pues no se corresponden con lo que realmente importa. Claro, aquí también hay que destacar que además, aunque los resultados alcanzados en el índice de Gini de renta en nuestro país fueron a más tras la gran recesión, es decir, que tras la crisis financiera de 2007-2008 la desigualdad aumentó en nuestro país, desde entonces, la última década, sí que ha registrado una caída bastante importante de la desigualdad en el caso español. Y luego, también por terminar, hay que dejar claro una cosa, y es que cuando se hacen estos análisis de la movilidad, ¿no?, entre los más ricos, lo que demuestra también la experiencia histórica es que hay una gran movilidad, porque para el caso español, los 50 más ricos de España del año 78, pues casi que ninguno queda hoy, solo quedan 9 en 2024. O sea, solo 9 de las 50 mayores fortunas del 78, de hace 45, casi 50 años, hoy solo quedan 9. Eso es. O sea, están en la lista de los más ricos solo 9 familias o 9 patrimonios de los de entonces. Claro. Eso quiere decir que en estos últimos 45 o 50 años ha habido nuevas personas, nuevas empresas que han hecho fortuna y que han ido sustituyendo a las antiguas. Es decir, que no es cierto tampoco el mantra que dice que el que tiene dinero hoy lo va a seguir teniendo mañana y el que es pobre hoy lo va a seguir siendo mañana. De modo y manera que lo que hay que hacer es atacar al rico para darle al pobre, que es la cuenta de la vieja que se hacen todos los estatistas y progres hoy en día. Del mismo modo que no es cierto que el instrumento que haya que emplear para reducir la desigualdad sean los impuestos, porque también el Juan de Mariana destaca que los impuestos sobre la renta lo que hacen, por un lado, es aumentar la desigualdad de ingresos y, por otro, no logran reducir apenas de una forma anecdótica la desigualdad de renta, al menos en el caso español. Desde luego. Y claro, aquí hay que ver, entonces, qué datos maneja
las organizaciones tipo Oxfam, Intermon y demás que hacen este tipo de análisis. Pues lo que ha estudiado Juan de Mariana al respecto son los errores metodológicos que cometen y se sitúan o se resumen en 3 principalmente. Primero, en la cuestión de cómo recopilan los datos, y es que Oxfam en concreto usa informes tanto de Forbes como de Credit Suisse que emplean metodologías distintas y por tanto lo que lleva es a resultados inconsistentes. En segundo lugar, también hay que comentar que pues hay bastantes dificultades asociadas a la medición de la riqueza, porque Credit Suisse, por ejemplo, la mide comparando la suma de activos frente a los pasivos, pero claro, eso, si lo calculamos así, pues tenemos que una persona que podríamos considerar bastante rica, sin embargo, si tiene ciertas deudas, por ejemplo, un préstamo para pagarse la universidad o lo que fuera, sería más pobre que un granjero de la estepa rusa. Y esto sabemos que no es así, porque lo que importa es el acceso a los recursos, pues digamos, disponibles y que son necesarios al fin y al cabo para la vida. Y luego, en tercer lugar, también tenemos que es bastante torticero el uso que se hace de los tipos de cambio en el mercado, en lugar de lo que debería usarse, que es la paridad de poder adquisitivo para comparar la riqueza entre países. Por tanto, esos son los 3 grandes errores que sumados. No tienen ningún rigor científico los informes de Oxfam. Efectivamente, además de que caen en el llamado sesgo del superviviente al analizar la evolución de la riqueza de los más ricos, que es lo que hemos comentado anteriormente. Bueno, pues Rubén, ¿qué te parece si damos paso a Diego Sánchez de la Cruz, que es el responsable de estudios del Instituto Juan de Mariana y que es uno de los responsables de este informe en el que se analiza pues todo este mantra de la desigualdad? Yo creo que un informe muy acertado y que llega en un momento clave, crucial, entre otras cosas, porque los líderes internacionales están utilizando precisamente todas las malas artes que se describen en este informe en el foro Davos para de nuevo pergeñar nuevas maneras de saquear a los contribuyentes en sus distintos y respectivos países. Tengo ya conmigo a Diego Sánchez de la Cruz, responsable de estudios del Instituto Juan de Mariana. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar en tu programa y buenos días a toda tu audiencia. Oye, Diego, para empezar, de nuevo y como siempre, enhorabuena por un gran trabajo, un nuevo gran éxito, el del Instituto Juan de Mariana, con un informe que pone puntos sobre las IES. Es increíble la cantidad de falacias, de mentiras, de medias verdades mal contadas que se esconden detrás de ese gran mantra de la desigualdad. Bueno, lo veníais explicando y yo creo que es importante, ¿no? Decir que, claro, los gobiernos no suben los impuestos justificándolo en su voluntad de seguir saqueando a las clases medias, a los empresarios, a los trabajadores, al conjunto de la sociedad en mayor o menor medida. Siempre tienen una excusa, una supuesta justificación para acometer la subida de impuestos. Y desde hace tiempo la excusa de referencia de nuestros gobernantes ha sido la desigualdad. Se nos ha dicho que tenemos cada vez más desigualdad de renta, desigualdad de riqueza, desigualdad entre países, etcétera, y que por lo tanto, para cerrar esa llamada brecha, deberíamos subir los impuestos y entregarle más poder y más dinero al sector público. Evidentemente esto es una falacia, pero descansa sobre pretendidos informes y análisis aparentemente rigurosos a primera vista, que sin embargo esconden un sinfín de verdaderas infamias estadísticas una vez revisamos lo que hay debajo de ellos. Y eso es lo que hemos hecho para este trabajo, estudiar cómo se construyen los informes que alegan que existe cada vez más desigualdad y desmontar estos datos y estos informes, puesto que, como digo, son falsos, descansan sobre premisas que chocan total y absolutamente con la realidad y, de hecho, la desigualdad, lejos de haber ido a más, ha ido a menos a nivel global e incluso en España durante la última década. Hay desigualdades que aumentan como acción de gobierno, por ejemplo, el sector público en España tiene cada vez más poder que el sector privado, el empleado público gana cada vez más que el empleado privado, las clases pasivas están ganando cada vez más que las clases activas, es decir, desigualdades generadas por la política, pero lo que es la desigualdad de mercado y la desigualdad a nivel general económico en España y el mundo ha ido a menos
y todo incremento de esa desigualdad, como digo, se puede ligar a factores políticos. De la misma manera que en la década pasada, 8 de cada 10 puntos de aumento de la desigualdad de renta en nuestro país, sin ir más lejos, se habían generado por la vía del paro masivo que dejó la gestión del socialismo. ¿Y por qué nunca se habla de que lo ideal no es igualar, conseguir la igualdad de rentas, que es en lo que está el gobierno? Hemos escuchado al principio del programa, Diego, una serie de declaraciones, tanto de Yolanda Díaz como María Jesús Montero, como por supuesto del presidente del gobierno, hablando de los ricos y de los pobres, y de que hay que sablar y sangrar y hacerles sangrar a los ricos para poder atender a los pobres y así reducir la brecha de desigualdad. ¿Por qué no hablamos más de tratar de que las clases medias en España no sean las que cobran el salario mínimo interprofesional? Que los que cobren el salario mínimo interprofesional sean cada vez menos gente, porque cada vez hay más gente que accede a mejores salarios. Este discurso no lo tenemos. Nos preocupamos de que haya gente que tenga Lamborghinis, nos preocupamos de que haya gente que tenga, como decía el presidente del gobierno, dinero en el banco para vivir 100 vidas. Desde luego su mujer, en ninguna de las 7 cuentas que se han estudiado en el caso de la cátedra de la Complutense, que bueno, pues que tiene enredada en los tribunales a su mujer, en ninguna de esas cuentas había dinero, desde luego, para vivir 100 vidas, porque estaban todas a cero. Pero sí en la de los ricos españoles, que tenemos que estarles subiendo los impuestos una y otra vez para poder atender a los que menos tienen. ¿Por qué se empeñan en esta retórica y por qué hay tanta gente? Porque, a ver, ¿por qué se empeñan los políticos? Tú y yo lo podemos intuir, ¿verdad, Diego? Pero ¿por qué cala este mensaje? Es lo que a mí me extraña. Oiga usted, a mí me da igual que haya ricos. No solo no me da igual. Creo que lo ideal es que una sociedad tenga mucha gente rica. Cuanta más gente rica tenga un país, una sociedad, mejor le va a ir. Pero no solo eso, es que lo que yo tengo que luchar es porque cada vez haya más gente que tenga acceso a mejores rentas. No que cada vez haya más gente que se tenga que conformar con el salario mínimo interprofesional, y porque como cada vez hay más gente que accede a ese salario, resulta que ya la clase media en ese país es el que accede al salario mínimo interprofesional. Estamos miserizando un país como España, ¿no?, con el cuento de la desigualdad. Sí, eso tiene un nombre además, y se llama pobrismo, que es lo que estamos viviendo en nuestro país, que con el incremento continuo del tipo de discursos que nos convencen de que con menos ricos vamos a estar mejor todos los demás, y ciertamente no existe evidencia de ello. Al revés, cuanto más se ha enriquecido la sociedad y el mundo, más prósperos hemos sido todos. Pero por ir además al dato que comentabas, ¿no? O mejor dicho, al argumento que tiende a asociar una mayor igualdad con un mayor progreso. Nosotros en el informe ponemos de manifiesto que la igualdad de Noruega en términos de renta es muy similar a la de Moldavia, o que la de Países Bajos, que se parece precisamente a la de Noruega, es muy similar a la de Bielorrusia, que también está cerca a la de Moldavia. Es decir, Noruega, Países Bajos, Moldavia y Bielorrusia tienen un índice de igualdad en la renta de sus ciudadanos muy parecido. Entonces, si damos por bueno que la desigualdad es el objetivo, nos daría lo mismo vivir en Noruega, en Países Bajos, en Moldavia o en Bielorrusia. Sin embargo, pues a nadie escapa que un noruego tiene una renta de casi 90.000 euros anuales, un holandés de en torno a 50.000, mientras que un moldavo no llega a los 19.000 y un bielorruso no llega siquiera a los 7.000. Dicho de otra manera, igualdad no es sinónimo de progreso, y desigualdad no implica menos prosperidad, ni mucho menos. En España, además, podemos constatar que cuando medimos la desigualdad de riqueza entre los distintos hogares, no solo no estaría justificada esta circunstancia de continuamente pintar un mundo en el que cada vez hay más desigualdad, no, sino que es que además, en términos de riqueza, el patrimonio del ciudadano medio está mucho más repartido que en el resto de Europa. España es uno de los países con menos diferencias de riqueza entre sus ciudadanos. Nuestros 0,69 puntos en una escala de 0 a 1 se quedan muy por debajo, por ejemplo, de los 0,78 de Alemania o los 0,88 de Suecia. Es decir, pocos países hay en el mundo rico, que de hecho es más igualitario que el mundo emergente, con tanta igualdad de riqueza, que no desigualdad, como España. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo contigo en que no tenemos que obsesionarnos con estos temas, pero es que lo que resulta más sangrante aún es que si nos fijamos en los propios indicadores de desigualdad,
no se sostiene lo que intentan trasladarnos nuestros gobernantes, porque de hecho la realidad es toda la contraria. La desigualdad de consumo, es decir, de la capacidad de gasto, está en el promedio europeo. La de renta, una vez tomados en cuenta la vivienda, está por debajo de la media, y la de riqueza está entre los niveles más bajos de Europa. Entonces, ni en renta, ni en consumo, ni en riqueza hay un problema de desigualdad en España, si acaso el aumento de la desigualdad se considera un problema. Y además, si lo que se intenta decir es que las élites económicas de hoy tienen mucho o poco dinero, deberíamos compararlas con las élites de antaño, puesto que el ranking de personas más ricas de la España de hoy no es el mismo que el de ayer, no será el mismo que el de mañana. El mejor ejemplo, Luis Fernando, es que si nos vamos al ranking de los más ricos de España al comienzo de la transición y lo comparamos con el actual, vemos que el 82% de quienes destacaban antaño o sus familias y descendientes ya no están en ese top 50. Es decir, ha habido una tasa de rotación del 82% entre los ricos españoles. Solo un 18% ha conseguido mantenerse en esa posición. Imagínate que estuviera María Jesús Montero escuchándonos, Diego, y de repente nos dice esto. ¿De verdad usted considera que no es de justicia el pago del impuesto de solidaridad que puso en marcha este gobierno, esa fiscalidad dirigida a pedirle un mayor esfuerzo a los que más tienen? En el año 2023 se recaudó por este impuesto 623 millones de euros, un impuesto que afecta a patrimonio por encima de 3 millones de euros. Por tanto, sí, señoría, es justicia fiscal. ¿Qué le decimos a la ministra de Hacienda? Muchas cosas. La primera es que ese dato que ella acaba de dar puede resultar muy rimbombante, pero supone el 0,08% de la recaudación y gasto que tuvo España el año pasado. Por lo tanto, una cosa es dar los datos así en absoluto, ¿no? Yo ahora mismo te puedo decir, Luis Fernando, que esa cifra es grande comparada con mi salario, por ejemplo, esos 600 millones, pero no lo es en comparación con el monumental, gigantástico gasto público de nuestras administraciones. Eso para empezar. Para continuar, el impuesto sobre el patrimonio es regresivo para la desigualdad de renta. No solo no genera más igualdad de renta, sino que genera más desigualdad de renta. Esto lo ha estudiado el informe que presentamos ahora, y la conclusión a la que llegamos es coherente con un trabajo anterior publicado por FEDEA, de modo que hay ya distintos estudios sobre la mesa que muestran cómo, al poner encima de la mesa el impuesto sobre el patrimonio, se dispara la desigualdad de renta en comparación con un escenario en el que no se aplica este impuesto. Esto es así porque si tú le aplicas un gravamen a personas con un mayor volumen de patrimonio, uno de los efectos que esto tiene es incrementar la renta que consumen esos ciudadanos, ¿verdad? Entonces, eso evidentemente genera una mayor concentración de capacidad de renta y de gasto entre quienes más tienen, y en última instancia, como tienen más que los demás, la desigualdad de renta y la desigualdad también de consumo aumentan cuando se aplica este gravamen. O sea que ya los impuestos en general, el IRPF, por ejemplo, apenas tiene incidencia sobre la renta. Las políticas de distribución se hacen realmente con las ayudas sociales, las transferencias sociales y los servicios básicos. El IRPF solo reduce un 4% los datos de desigualdad, es decir, cacahuetes. Pero es que si hablamos del impuesto sobre el patrimonio, es que directamente es contraproducente. Y si la señora Montero quiere hablar de reducir la desigualdad y la concentración de renta o de riqueza, lo único a lo que contribuye con ese tipo de políticas es aumentarlas. Entonces, no se trata de lo que diga, sino se trata de lo que hacen las políticas de la señora Montero, que es recaudar una cantidad ínfima de recursos en comparación con el patrimonio, destruir y erosionar la capacidad de ahorro de hogares que son fundamentales para financiar la inversión y la solvencia de la economía y de las finanzas de nuestro país, y además tener y provocar un efecto contraproducente sobre la desigualdad, como digo, de renta y de consumo de los españoles. Entonces, nada de lo que dice la vicepresidenta Montero es cierto, y todo lo que dice la vicepresidenta Montero es falso, como todos los camelos que se nos cuentan hablando de este supuesto problema de la desigualdad. Y luego el efecto de lo que nunca se ve. Ese efecto que apuntabas un poco en tu reflexión, Diego, y que habla de lo que sucede cuando le subes esos impuestos a esas personas súper ricas, ¿no? Como decía María Jesús Montero, que tienen más de 3 millones de euros. Bueno, pues si usted le sube los impuestos, si usted persigue fiscalmente, si usted persigue administrativamente a las grandes fortunas de este país,
que no tienen grandes fortunas porque se dediquen a robar a la gente por la calle, como por otro lado sí que hace el gobierno mediante los impuestos, sino que se dedican a invertir su dinero, montar empresas, darle mucho trabajo a la gente, generar riqueza, generar inversiones, generar actividad, generar dinamismo, lo que hace es detraer esos recursos a esa clase productiva, convirtiendo a esta clase productiva en un paria que, en el mejor de los casos, el día que se harte, se marchará de nuestro país y cada vez habrá menos gente de más de 3 millones de euros para poder esquilmarla con ese, como decías tú muy acertadamente, 0,08% de la recaudación total anual que hace Hacienda. Es decir, lo que estamos haciendo es, como a mí me gusta decir, un pan con unas tortas. Se dedica usted a robarle a la clase productiva supuestamente para darle a aquella que no lo es, y cada vez tiene más gente que no es productiva y cada día le quedan menos productivos a los que robar. Es, desde luego, el círculo vicioso que conduce a la perdición. Sí, además los datos chocan por completo con ese discurso. Es decir, para empezar, el peso que tiene el 1% de mayor renta sobre el total de rentas que hay en nuestro país ha bajado desde la crisis de 2007-2008 hasta ahora en un 26%. De hecho, la brecha de renta que nos separa a los españoles con Europa ha crecido más de 4 puntos durante ese periodo. Es decir, que en los últimos 15 años, y especialmente bajo mandato de Sánchez, los ricos españoles se han vuelto cada vez menos ricos, mientras los ricos, las clases medias y los pobres españoles se han vuelto cada vez todos más pobres, ellos en relación con Europa. O sea que lo que tenemos es que la tarta española se va volviendo más menguante y que además dentro de esa tarta los ricos tienen una cuota cada vez menor. Entonces, este sería el primer problema que hay con esas afirmaciones, y además confirme lo que tú mismo estás diciendo muy acertadamente, de que efectivamente si estamos consagrados a castigar una y otra vez a quienes pueden acumular un poco más de patrimonio, pues obviamente no vamos a tardar en sufrir las consecuencias. En Alemania, por ejemplo, recuerdo que el Instituto IFO, una institución similar al Juan de Mariana, estimó cuál podía ser el impacto y el efecto de reintroducir el impuesto sobre el patrimonio, y llegan a conclusiones de que la caída a medio plazo de la producción sería de hasta un 5% del PIB, es decir, tú recaudas el 0,08% de la recaudación, que viene siendo más o menos el 0,04% del PIB, a cambio de perder y destrozar el 5% del PIB, que son empleos, que son salarios y que son riqueza para todos. Además, añado, solo hay un 5% de contribuyentes en España con rentas de más de 60.000 euros, solo un 5% de los españoles gana más de 60.000 euros, pero ese 1,2 millones de personas aporta más del 40% de lo recaudado por IRPF, amén de que una parte de ellos abonan ese impuesto sobre el patrimonio, aquellos que tienen más recursos. Entonces, evidentemente, tenemos un panorama dantesco. Lo primero, como te decía, los ricos no tienen cada vez más participación sobre la renta nacional, tienen un 26% menos, o sea que ese relato es falso. 2, los españoles en conjunto, ricos o no ricos, están ahora 4 puntos más lejos de la renta europea de lo que estaban cuando empezó a gobernar Sánchez. Entonces, ricos, clases medias y pobres cada vez más empobrecidos en relación con Europa. Lo tercero, que si aplicamos un impuesto sobre el patrimonio, a cambio de un gravamen que genera en torno al 0,08 los recursos, destrozamos hasta un 5% de capacidad de crecimiento de la economía. Y en último lugar, que aunque solo hay un 5% de contribuyentes con rentas de más de 60.000 euros, que tampoco es precisamente ser un millonario, ese 1,2 millones de declarantes, que son solo un 5%, repito, aportan el 42% de lo recaudado por IRPF. Entonces, lo que tiene que hacer la señora Montero es estudiar un poquito de economía y dejar de decir verdaderas sandeces. Diego Sánchez de la Cruz, se puede decir más alto pero no más claro. Muchísimas gracias, como siempre, enhorabuena por ese informe, y aquí tienes los micrófonos abiertos, el teléfono abierto, y aquí una silla siempre esperándote para cuando puedas venir a hacer estas intervenciones en persona. Es un gusto, como siempre, Diego. Pues encantado, y déjame también invitaros a todos los oyentes del programa a que en juandemariana.org podáis leer el informe con mucha más calma. Perfecto, pues ahí queda hecha esa recomendación. Muchas gracias, Diego. Y cuando quedan 10 minutos, un poco menos, para que llegue la 1 del mediodía, nos vamos a analizar todo lo que está pasando en los mercados.
Mercados a los que hay que prestar muchísima atención por todo lo que ha ido sucediendo en esta semana en la que arrancábamos con esa noticia de ayer, que aquí analizábamos en profundidad, del asalto del gobierno a Telefónica. Hoy ni Telefónica ni Indra están entre los valores que más suben o más bajan, siendo ayer el que más bajaba Telefónica y el que más subía Indra. Hoy arrancaban en signo contrario, subía un poquito Telefónica recuperando muy poquito del terreno perdido ayer, e Indra recogía beneficios con una caída, insisto, no como la de ayer. Vamos a ver qué está haciendo el IBEX 35. Se está dejando en este momento un 0,49%, 11.885 puntos, con la vista puesta en datos macros en Alemania. Pero antes de nada, vamos a saludar a nuestra analista de cabecera en el día de hoy. Desde Tres Mares Capital nos atiende Verónica Llera. Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Oye, un gusto hablar contigo, Verónica. Está muy interesante el mercado en estos últimos días. Estábamos comentando cómo Indra ayer fue el valor que más subió en la bolsa española, como Telefónica fue la que más cayó, con un castigo del 2,7%, y hoy amanecían en signo contrario. Esto es habitual, pero si te parece, para aquellos menos especializados en los mercados bursátiles, vamos a explicarles cuáles son los motivos que a todas luces están detrás de este comportamiento. A ver, yo creo que la reacción de ayer sí que es más lógica que la de hoy. Al final, pues probablemente lo que estemos viendo hoy sea un ajuste de expectativas. ¿Qué pasa? A ver, por parte de Telefónica, pues que tuvimos un cambio de equipo directivo, de gobernanza de la compañía, por un motivo pues más bien puramente político. Entonces esto, una vez más, genera incertidumbre y a los mercados no les gusta. Y es cierto que Telefónica es una compañía que pertenece a un sector regulado, y siendo un sector regulado, pues te atiendes un poco más a sufrir este tipo de cambios, que te cambien las reglas del juego. Puedes esperar que pasen estas cosas, aunque no sea lo ideal tampoco en el ámbito de gobernanza corporativa, pero bueno, digamos que el foco de los inversores pues estuvo puesto sobre todo en el posible giro de la estrategia corporativa de la compañía, y sobre todo pues el mayor foco que yo creo que ha acompañado este valor desde hace muchos años, que es el mantener ese proceso de reducción de deuda del grupo y las dudas que pudieron surgir al respecto. En el caso contrario, Indra sí que tuvo una acogida positiva, pues al final, sobre todo, digamos que en términos de las posibles decisiones en relación a activos no estratégicos de la compañía, que al revés pues habían estado pensando sobre el comportamiento de la acción, y aquí hablamos pues de posibles inversiones que se había hablado, como es por ejemplo la compra de Hispasat, también de desinversiones, en este caso por ejemplo pues de la unidad de ciberseguridad y de servicios, que al final pues tiene muchas sinergias con áreas de negocio de Telefónica, que probablemente pueda pasar a formar parte, o que ya no sea tan en definitiva que no es una parte core de la empresa, y así centrarse, digamos, en lo que es una compañía de servicios de defensa y seguridad, y entendiendo el mercado pues que la compañía tendría mejores perspectivas y mayor rentabilidad. Pero yo creo que aquí lo importante en esencia será ver cuál es la nueva estrategia de ambas compañías y sobre todo si estos nuevos mandatos aportan o no continuidad en ese sentido. Otro de los asuntos importantes de actualidad, Verónica, es la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos y la firma de sus primeros decretos. Estas firmas en el plano económico tienen mucho que ver con retomar, digamos, el pulso en la carrera energética, quitándonos los complejos, o quitándose los norteamericanos los complejos respecto a la famosa economía circular, todos los mantras woke, y vuelven otra vez los hidrocarburos con fuerza, entre otras cosas porque está demostradísimo que el mundo sigue necesitándolos y de una manera más o menos urgente. Esto ha hecho que una temática que ha estado pegando muy fuerte en los mercados últimamente esté un poco de capa caída, la temática famosa ESG. ¿Cómo lo ves, Verónica, esto? ¿Crees que va a haber un cambio de paradigma o crees que va a ser flor de un día? Cambio de paradigma, pues habrá que verlo. Sí que lógicamente, y lo estamos viendo
pues con el mismo IBEX que estabas comentando tú, estamos viendo como todas las empresas de renovables son las que más penalizadas están siendo durante la sesión de hoy por este mismo motivo, ¿no? Por el enfoque claro que está demostrando Trump con respecto a impulsar la producción de energías fósiles, especialmente petróleo y gas natural licuado, y digamos que en detrimento, sí, de las energías limpias y revertiendo un poco pues ciertas decisiones que efectivamente se habían tomado en relación al cambio climático y también pues todo lo vinculado con vehículos eléctricos, estas subvenciones. Entonces, aquí yo creo que se abre un poco la dicotomía de qué es ESG y qué no es ESG, ¿no? Porque al final las energías fósiles, por haber sido más contaminantes que ciertas energías, pues lógicamente mucho más limpias, renovables, pero se ha mejorado muchísimo, son mucho menos contaminantes y, como tú bien comentabas, son totalmente necesarias para tener esa seguridad energética de abastecimiento, ¿no? Del consumo, los patrones de consumo que mantenemos pues millones de economías a día de hoy. Entonces, bueno, pues es un cambio de enfoque legislativo, por supuesto, que lógicamente va a tener impacto en mercado, sobre todo en el corto plazo, también porque muchas veces se ha premiado a muchas compañías simplemente apostando, digamos, por este catalizador regulatorio y esta tendencia ESG, sin atender a la realidad de los fundamentales y de los crecimientos de los negocios. Pero también creo que un tema importante en todo esto será ver realmente las decisiones que tomen muchas de esas compañías, en este sentido, pues petroleras sobre todo, en si incrementarán tan drásticamente o no la producción, ¿no? Porque ya hemos visto en el pasado, cuando se han cometido excesos, como no ha sido tan beneficioso en términos de precios, sobre todo. Entonces, no creo que suponga un cambio o el final del ESG en este sentido, pero sí que desde luego un ajuste de expectativas sin ninguna duda que ya estamos viendo. Bueno, pues hasta aquí los datos de actualidad de hoy en el mercado bursátil. Tenía aquí alguna pregunta más apuntada para ti respecto a la renta fija, pero me la guardo para la próxima vez que contemos contigo. Verónica, muchas gracias. Fenomenal, gracias a vosotros. Y con Verónica Llera y la actualidad bursátil nos vamos hasta la 1 del mediodía, a las 12 en Canarias. Nos acercamos a los servicios informativos de radio, escuchamos el boletín, nos actualizan todas las noticias, todo lo que está sucediendo en este momento, y volvemos a Con Ánimo de Lucro aquí con Domingo Soriano, la pizarra de Domingo Soriano. Hoy hablamos de riqueza y pobreza y de qué provoca la riqueza y qué provoca la pobreza, también muy en línea con todo lo que hemos contado hasta ahora en el programa. No se vayan, vuelvan después de las noticias. Continuamos Con Ánimo de Lucro y lo hacemos además en esta sección en la que repasamos las pizarras de Domingo Soriano y de Nuria Richard, fundamentalmente la pizarra de Domingo, que al final es el profesor de economía, y vamos a seguir hablando del tema del día. No vamos a hablar exactamente del informe del Instituto Juan de Mariana, que ya hemos desbrozado en profundidad durante todo el programa de hoy, pero sí que vamos a seguir hablando de esa desigualdad, de esa riqueza y esa pobreza. Domingo Soriano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Pues mira, hoy un poco más triste de lo habitual, porque normalmente te tengo aquí en el estudio, hoy tenemos que hacerlo por teléfono, sé que son exigencias del directo, pero no pasa nada, porque te seguimos teniendo a ti, que es finalmente lo importante. Hablábamos en el programa de hoy, domingo, de desigualdad, de la trampa de la desigualdad, de la mentira sobre la desigualdad, de cómo se utiliza para finalmente tener una excusa para seguir subiéndonos los impuestos. Pero yo te pregunto, ¿realmente somos ricos? ¿Somos pobres? ¿Somos más ricos de quién? ¿Más pobres de quién? Depende de con quién nos comparemos. ¿En el saco en el que se nos mete, somos de los de arriba o de los de abajo? Bueno, siempre depende. Efectivamente, es una pregunta en la que siempre depende de los términos de la comparación, como tú dices. Al final, ser rico en ocasiones se emplea como si fuera un dato objetivo. Este rico, este no lo es, pero es un término de comparación.
No hay una persona que sea rica. A lo mejor alguien que tiene 5 millones de euros de patrimonio, que desde fuera pensaríamos esté rico, pues si se compara con Amancio Ortega, él dirá, no, es que soy pobrísimo. Es pobre como una rata, diría Amancio Ortega. El otro día vi un vídeo de José Elías, ¿sabes? Este empresario que ha cogido mucho seguimiento en redes sociales y aparece en muchos podcasts, él tiene el suyo propio, etcétera, y hablaba de que el salario medio del que presume el gobierno, que quien tiene más del salario medio, o del salario modal, mejor dicho, el más repetido en España, quien gana 1.500 euros, decía José Elías, en realidad no es salario medio, es pobre como una rata, decía él. Bueno, pues el que tiene 5 millones comparado con Amancio Ortega también sería pobre como una rata, ¿no? Sí, pues más o menos, ¿no? Digamos que eso es como si comparamos la altura, o cualquier otra característica, decimos, ¿soy alto o soy bajo? Pues depende. Si vas a una clase de niños de 6 años serás alto, si vas a la NBA pues a lo mejor eres bajo. Entonces, no, pero mido 1,75 en cualquier caso. Sí, tu altura es 1,75, pero si se te cataloga como alto o bajo dependerá de los términos de comparación. Entonces, en la riqueza pasa eso. Yo creo que España es un país rico. Un país rico, yo hablaría así, y ¿por qué lo dices? Porque con la gran mayoría de las comparaciones que hagamos nos salen buenos datos. Si miramos España con el conjunto del resto de los países del planeta, pues tenemos una renta per cápita superior a la gran mayoría de los países del planeta. Si miramos España en comparación con los datos que ha tenido a lo largo de su historia, ya no me refiero a irnos a la Edad Media, sino en los últimos 8 o 10 décadas, pues también tenemos una renta per cápita superior a la que disfrutaban nuestros padres o abuelos. E incluso si miramos a los clásicos indicadores de lo que siempre se ha llamado prosperidad o un primer mundo, ¿no? Acceso, pues el porcentaje de hogares que tienen acceso a los bienes, ya no solo más básicos, sino un poquito más allá, ¿no? Ya no solo a comida, alojamiento, vestimenta, pues eso, más básica, más fundamental, sino a otro tipo de bienes, pues desde acceso a ocio, acceso a bienes, pues en este caso serían tecnológicos, por ejemplo, que están más o menos de moda, capacidad para llevar una vida, para desarrollar unos planes vitales con cierta normalidad. Digamos que la clase media española esto lo puede hacer. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué tanta gente en España siente que a esta pregunta de ¿somos ricos? Diría no. Pues hay dos grandes problemas. El primero está en que en los últimos 20 años nos hemos ido alejando de forma constante de los países más ricos del mundo. Es decir, si nosotros miramos la España de 2005-2006 y la comparamos con la Alemania de 2005-2006, Holanda, Francia, Suecia, Suiza, Dinamarca, y digo esto por decir los países europeos, estábamos mucho más cerca en renta per cápita de todos esos países que ahora. Y igualmente si comparamos con los países más ricos americanos o asiáticos, de hecho probablemente todavía la diferencia sería mayor porque Europa no lo ha hecho especialmente bien. Entonces ahí tenemos un sentimiento, no digo de pobreza, pero sí de estancamiento. Y eso además se refuerza ya no solo en la comparación con esos países más ricos que nos rodean, sino con las propias cifras. Yo decía antes, ¿somos mucho más ricos que nuestros padres y nuestros abuelos? Sí, somos más ricos que la España de los años 60, 70, 80. Pero si miramos las cifras de renta per cápita y en general de salarios reales, si queremos, también ya no solo renta per cápita, sino lo que gana el trabajador medio español, y nos comparamos con lo que teníamos, pues eso, en el año 2005, pues 2006, antes de la crisis, pues no hemos subido demasiado, estamos prácticamente ahí. Es decir, no es normal que un país desarrollado lleve 2 décadas de estancamiento como podemos decir que lleva España. Y eso sí que, eso hace que nuestra percepción de nuestra realidad sea quizás peor que si lo mirásemos en términos simplemente objetivos. Oye, ¿qué tal está España? Oye, ¿cómo se vive en España? O si lo mirásemos con eso, digamos, echando un vistazo a la historia un poquito más de largo plazo. Lo que pasa es que yo creo que es lógico que estemos preocupados. Yo estoy muy preocupado. Es decir, llevar 2 décadas de semi-estancamiento, si lo queremos ver así, ¿no? Digamos, estancamiento absoluto no, pero 2 décadas en las que apenas hemos mejorado, en la que los países de nuestro entorno, tanto los que eran más ricos, como todos esos que he dicho yo antes, como los que eran más pobres. Es decir, si miramos a los países del este de Europa,
hace 20 años probablemente todos teníamos la sensación de, bueno, están lejísimos de España, pobrecitos estos países del este, lo que les queda para llegar a equipararse a las economías más avanzadas de Europa, y ahora muchos de ellos están donde está España o incluso superándonos. Entonces es lógica esa sensación de cierto pesimismo y de estancamiento. ¿Y cuáles son las dinámicas que hacen que un país como España, digamos, entre en ese estancamiento, que hace que perdamos posiciones, que hace que nos alejemos de un objetivo de mejorar nuestra prosperidad, mejorar nuestra posición? ¿Y cuáles son los mecanismos que hacen que otros países que antes estaban muy lejos pues nos empiecen, como se dice normalmente, a comer la tostada? Al final, los países, como las familias, las empresas, son ricos, crecen, mejoran si hacen cosas que los demás les quieran comprar, hacen cosas valiosas que los demás dicen, oye, bienes o servicios que los demás quieren adquirir. Y el problema de España es que, más o menos, desde la última crisis del año 2000, que comenzó en 2007-2008, estamos ofreciendo muy poco al exterior. Durante unos años ofrecimos sector inmobiliario, si queremos, que es verdad que hubo una burbuja, pero bueno, teníamos ahí algo que parecía que había mucha gente que quería vivir en España, y ya no solo el sector inmobiliario puro de la venta de casas, sino también había una industria alrededor, y también tirábamos un poquito de una industria que había ido formándose en España en los años 50, 60, 70, pues por ejemplo alrededor del automóvil. Bueno, teníamos cosas que nos hacían atractivos. Y eso colapsó el sector inmobiliario en 2007-2008 y no ha habido relevo. Entonces, ¿qué gran industria tiene España ahora mismo? Pues salvo el turismo, que nos viene a todos rápidamente a la cabeza, es que hacemos muy pocas cosas que los demás quieran comprar. Y yo sé que esto suena como lenguaje poco técnico, pero lo digo así a propósito. Es decir, podríamos hablar aquí de productividad, de competitividad. Si quieres sacamos ratios como un poquito más técnicos, más de los que nos gustan a los economistas. Claro, pero en realidad hacemos... ¿En qué somos competitivos? ¿En qué somos buenos somos buenos en España? Y vemos que hay muy poco. Sector turismo, ahí sí, y no solo por el clima, Yo creo que las empresas del sector turismo español son realmente buenas, son muy competitivas. De hecho, ofrecen un nivel de calidad y relación calidad-precio que les cuesta mucho igualar a otros países. Pensamos en Inditex y decimos, ostras, ahí sí tenemos una empresa que en un sector muy, muy, muy competitivo ha logrado hacerse ya no un hueco, sino ser casi líder mundial. Y poco más. Componentes de automóviles, más que automóviles en sí, porque vamos a decir, no, las grandes fábricas no son españolas, es verdad, las grandes marcas no son españolas, pero la industria intermedia, la industria de componentes, ahí siempre hemos sido muy buenos, y es que te empiezan a faltar, ya dices, es que no hay mucho más. Entonces, claro, vivir un país de casi ya 50 millones de habitantes, vivir del turismo y de ejemplos aislados de casi casos que vamos cogiendo, pues es complicado. Y el problema es que no salimos de ahí. Entonces, ¿por qué no somos capaces de ofrecerle al resto del mundo cosas que el resto del mundo quiera comprar? Bienes y servicios que los demás deseen. Bueno, yo creo que hay muchas razones. Ahí, efectivamente, tenemos enormes problemas de productividad. No somos no producimos cada hora de trabajo lo mismo que hacen otros, no somos igualmente eficientes. Yo creo que el principal problema que tiene España es que los factores productivos, tanto capital como trabajo, no se dirigen allí donde mejor lo hacemos, y muchas veces se quedan estancados en lugares en los que no hacemos las cosas bien. Somos una economía extraordinaria cuando decimos rigidez. ¿Qué quiere decir rigidez? Pues que somos disfuncionales prácticamente. Sí, o que estamos haciendo algo mal, y en vez de dejar de hacer eso mal que estamos haciendo, que estamos despilfarrando recursos, al final la economía un poco va de eso, recursos escasos, ¿no? Pues estás despilfarrando recursos, y despilfarrar no quiere decir simplemente tirar el dinero a la basura, sino que estás haciendo algo que tampoco es muy buscado, que tampoco te están demandando demasiado, en lo que eres o ineficiente, más o menos vas sobreviviendo, pero tampoco lo estás haciendo muy bien, ¿no? Pues ¿qué es lo que hacen las economías las mejores? Dejan de hacer eso y rápidamente se trasladan a otra actividad. Esos recursos los trasladan a algo que hacen mejor. En España no, en España fosilizamos las cosas, dejamos que
como que se cronifiquen los problemas. Y, por ejemplo, el mercado laboral es clarísimo. ¿Cuánta gente hay en España que está haciendo trabajos que a él no le gustan, que tampoco es muy productivo, pero simplemente ni a la empresa le sale rentable despedirle, porque tendría que hacer un desembolso brutal, ni él tampoco se quiere cambiar de empleo porque perdería ese derecho a indemnización por despido? Eso desde el punto de vista de productividad es brutal. Es tener factores productivos que son escasos haciendo cosas que no hacen demasiado bien. Pues eso en España es lo más habitual del mundo. Pues ese tipo de cosas, eso es rigidez. Es no hacer aquello que mejor haces y seguir haciendo cosas que en realidad no eres muy bueno haciendo. Pues eso es, en España esto es, en eso sí que somos campeones del mundo, junto con Italia. Bueno, pues a ver si somos capaces de hacer cambiar las cosas. De momento nosotros lo que hacemos es quedar para el próximo martes a seguir desbrozando vuestras pizarras. Domingo Soriano, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, y como cada semana a esta hora con el profesor de la Universidad Francisco Marroquín y amigo de este programa, José Ruiz de Alda. Don José, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí, como siempre. Vamos a seguir poniendo libros en la estantería después de haberlos leído. El orden es el siguiente: se compra, se lee y luego se deja en la estantería. Y además con las marquitas para luego consultarlo cuando queramos. Después de embaularnos en esta semana los 3 tomos el libro descotado de los enemigos del comercio, que comentamos la semana pasada, ¿qué te parece si seguimos hablando de historia de la economía de un punto de vista nuevo y de un libro que salió el año pasado y que fue revolucionario, dicho por el profesor Bastos, uno de los grandes descubrimientos que hizo él mismo, que es la obra de Chancellor, El precio del tiempo? Pues encantado, la verdad, porque sin duda es una de las grandes aportaciones, yo creo, en los últimos años. De hecho, creo que recibió el premio Hayek del año 2023. Sí. Y además, yo personalmente ya era lector de Edward Chancellor porque tiene un libro que no tanto relacionado con economía, sino con inversión, que es el Capital Returns o Rendimientos de Capital, sí, que es un libro espectacular, pues que te explica cómo funcionan los ciclos de capital en las industrias y cómo cuando pues hay sobrecapacidad, pues deja de invertirse y al revés. O sea, es un libro muy muy interesante ya desde el punto de vista de la inversión. Otro día más adelante lo veremos. Y este libro, pues en cierto modo me recuerda un poco a Los enemigos del comercio, en el sentido de que hace un repaso histórico, pero no tanto del comercio como algo general, sino de un aspecto muy concreto, que son los tipos de interés, ¿no? Y que él define como el precio del tiempo, ¿no? Como bien dice su libro, ¿no? Y bueno, es un concepto... Explícanos cómo cambia la óptica. Como dice, no estamos hablando del precio del dinero, sino el tipo de interés lo que está reflejando es el precio del tiempo que tiene que pasar. Efectivamente. A ver, al final el concepto que subyace es la preferencia temporal. Dicho de otra forma, Luis Fer, ¿tú prefieres 1 millón de euros hoy o 1 millón de euros dentro de 10 años? Pues lo prefieres hoy, aunque solo sea por el hecho de que puede que dentro de 10 años tu probabilidad de estar vivo no es la misma que hoy, más baja. El ser humano siempre tiene una preferencia temporal de tener un bien hoy a tenerlo en el futuro. Por lo tanto, para renunciar a ello es normal exigir un agio o un premio, que es un tipo de interés, ¿no? Entonces, realmente se confunde y se suele decir que el tipo de interés es el precio del dinero, pero realmente no es el precio del dinero, es el precio del tiempo. El dinero es un activo más que facilita las transacciones, pero si yo te dejara un activo mío inmobiliario y tú me pagaras una renta, en el fondo me la estás pagando por el tiempo que te estoy dejando ese activo inmobiliario. Entonces, en el fondo es un tipo de interés. Por eso cuando alguien cuando analizamos una compañía, por ejemplo, que invierte en activos inmobiliarios, decimos, oye, pues tiene un edificio en el barrio de Salamanca que le da un 5% de interés el activo, ¿no? Tiene una TIR, ese activo del 5%. Eso es porque es la rentabilidad que obtienes por el hecho de no estar disfrutándolo tú, ¿no? Y que lo disfrute un tercero. Al final, el tipo de interés no solo aplica al dinero, sino aplica a cualquier bien y objeto utilizado y deseado que tenga valor para el ser humano, y que renunciar a él temporalmente, pues obviamente tiene un coste, ¿no? Luego, una cosa muy buena que tiene el libro de Chancellor, El precio del tiempo, es que advierte del riesgo de que los agentes económicos se olviden de que lo que están valorando es tiempo y no directamente el dinero. Yo creo que esta advertencia de mucho ojo, esto es importante, esto forma parte de la economía, el tiempo al final es lo que va a determinar el precio de muchas cosas, y mucho cuidado si nos olvidamos. Totalmente. Realmente es que al final el concepto es el que te he comentado, no es la preferencia temporal. Todo el mundo prefiere
tener o un activo valioso o dinero o cualquier cosa que valore, la prefiere tener hoy que dentro de un año. Por lo tanto, el tipo de interés es lo que mide la preferencia temporal que tiene un ser humano respecto a los dos periodos, ¿no? Obviamente, cuanto más lejano, pues más mayores, es lógico, ¿no? Entonces, eso no se puede obviar, ¿no? De hecho, tenemos que pensar, ¿no?, desde el punto de vista teórico, en momentos en los que hemos tenido tipos de interés en cero, situados por los bancos centrales en los últimos años, estaríamos diciendo que desaparece la preferencia temporal, ¿no? Y sin duda eso es un error, una manipulación, ¿no?, de la realidad. Y por lo tanto, bueno, yo creo que Edward Chancellor le da otro prisma para analizar algo que siempre se ha visto de otra forma, ¿no? O sea, es muy original el enfoque que tiene, ¿no? Y además lo hace desde un punto de vista histórico y explicando, por lo mismo, a lo largo de la evolución histórica del ser humano, pues por qué el tipo de interés es importante, por qué es relevante y por qué es un precio fundamental en la economía para que haya desarrollo y haya inversión. Porque si el tipo de interés es cero, nadie está dispuesto a invertir, porque tú vas a renunciar a un capital para tener menos en X años. Y pues obviamente no. Ya no cero, es que los tipos de interés han estado en negativo. ¿Esto Chancellor cómo se lo come? Bueno, de hecho, una parte muy importante del libro tiene que ver con la evolución reciente de la política monetaria o de los tipos de interés, que tiene mucho que ver con el momento en el que se rompen los patrones, el patrón oro, y empieza, pues digamos, la política monetaria moderna, en la cual el Banco Central, que nunca hay que olvidar, es una institución pública, estatal, no es privada, pues digamos que rompe la fijación de ese precio natural, porque el tipo de interés al final se fijaba por ejemplo, cuando hablamos de préstamo de dinero, pues claro, estamos hablando de personas que ahorran, y entonces hay un ahorro total en la economía y hay una demanda de crédito de gente que desea ese dinero para invertir. Y entonces no deja de ser un precio de equilibrio. Cuando hay mucho ahorro y poca demanda de crédito, pues bajan los tipos de interés, pues porque hay mucho capital disponible para invertir. Y cuando hay mucha demanda de crédito y poco ahorro, pues los tipos de interés suben. Ese equilibrio lo rompe, digamos, el sistema actual, en el cual un banco central pues manipula y pone el precio que decide, ¿no? Entonces, hay una crítica muy clara a la evolución que ha habido de la política monetaria desde el año 2008 y explicando un poco, incluso cuando se pensaba que se estaba salvando el capitalismo, que se estaba salvando de la quiebra del año de la crisis del 2008, pues que realmente es una quiebra que ellos mismos habían causado previamente. Al final, la crisis nunca es el problema, es la solución, ¿no? Es como la fiebre en una enfermedad. Es la consecuencia, ¿no? Sí, es la consecuencia. Y la solución es lo que corrige. Si no hay una crisis de crédito, no corriges una burbuja de crédito o un exceso de crédito, de malas inversiones. Y es necesaria, si no, no puedes sentar las bases de un crecimiento sano posterior, ¿no? Lo que pasa que hay que tener en cuenta que la política monetaria está decidida por políticos y ellos, pues bueno, es difícil que estén dispuestos a asumir un error y empezar de cero, ¿no?, con una corrección, y suelen preferir darle una patada hacia adelante. Y es un poco lo que, en mi opinión, cuenta Edward Chancellor, ¿no?, los riesgos de las políticas monetarias y de manipular algo tan importante, un precio tan importante como es el tiempo. Fíjate cómo estamos hablando precisamente en estas últimas semanas. Acuérdate del otro día, hace ya unos días, Sánchez anunciando esto de la vivienda y demás, como decía que la historia había demostrado que el control de precios funcionaba. No sé dónde. Y el control de precios no funciona tampoco allá donde ya está asumido por todos que ha de ser así, como es precisamente las políticas de los bancos centrales. Pero me gustaría dejar claro un poco, porque, a ver, me imagino que para no mucha gente es fácil esto de trasladar o entender esto de que los tipos de interés en realidad no son el precio del dinero, sino el precio del tiempo. Yo creo que hay una manera, además yo creo que al profesor Bastos, que le gustó mucho este libro, lo explica siempre muy bien. No es lo mismo que tú decidas, bueno, tú te quieres comprar un coche, ¿no? Entonces tú tienes dos opciones. Bueno, o tienes capital suficiente para comprarlo al contado, si no lo tienes que comprar a crédito, o puedes decir, bueno, pues ¿cuánto me voy a gastar en el coche? No sé, 30.000 euros, 25.000, 30.000, 40.000 euros. Bueno, pues me voy a marcar un plan de ahorro de aquí a los próximos 2, 3, 4, 5 años, voy a juntar esos 40.000 euros y entonces me voy a ir al concesionario, o ahora que los puedes comprar por internet, y lo pago y me quedo el coche. Claro, tú puedes hacer eso y no pagar intereses al banco, o puedes
ahorrarte todo ese tiempo, pagar por él un interés y pedírselo al banco para tenerlo en el momento presente y no tener que esperar 4 años para comprarte el coche. Ese interés que estás pagando es el interés por no tener que esperar esos 4 años. Estás pagando de más por ahorrarte esos 4 años, ¿no? Estás pagando por ese tiempo. Claro. Es una manera de entenderlo para aquellos que no que les cuesta a lo mejor concebir esta idea, que es la idea que subyace en el libro de Chancellor. Claro, en el fondo estás adelantando el consumo de ese coche. O sea, tú, por tu propia economía y tu situación, podrías comprarlo dentro de 5 años y lo adelantas a hoy y por ello pagas un coste. ¿Por qué? Porque quien te está prestando esos fondos renuncia a adelantar otro producto que él necesitaría. Entonces, al final, estás comprando tiempo, evidentemente. Estás comprando el tiempo. Es una idea, la verdad, maravillosa. Claro. Está muy bien que Chancellor, pese a ser conceptos no especialmente sencillos para el común de los mortales, lo explica de una manera, yo me atrevería a decir que casi cualquiera que se asome al libro lo va a entender y abre mucho la mente, te ayuda mucho a armarte para comprender el funcionamiento al final de las relaciones comerciales. Sí. ¿No? Por eso decía que me recuerda un poco a Los enemigos del comercio, en el sentido de que es más una evolución histórica, o sea, no trata de complicarte de manera técnica o sobre conceptos econométricos o económicos, sino lo que hace es explicarte realmente qué es el tipo de interés, por qué es el precio del tiempo, y luego explicarte la evolución histórica y la importancia de las diferentes civilizaciones y cuando y momentos como la crisis del 29, o sea, diferentes situaciones históricas para que entiendas un poco la evolución y cómo evoluciona históricamente. Siempre es más fácil con un hilo conductor, ¿no? Entonces, es fabuloso. Bueno, también igualmente, ¿no? Se puede encontrar en cualquier gran librería. Yo tengo que decirlo, lo compré, creo que es la edición de Deusto, la que compré yo a través de Amazon, fue donde lo adquirí. Fantástico libro, fantástica recomendación y un ejemplar más para nuestra gran estantería. La tendremos que ir actualizando poco a poco y haciendo un poco resumen en redes sociales si quieres algún día, José, de todos los libros que llevamos recomendados. Efectivamente. Bueno, pues la semana que viene más. Sí. Y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí un día más con ánimo de lucro. De verdad que les agradecemos que nos acompañen. Síganos, ya lo saben, en redes sociales, síganos en el canal de YouTube, síganos en su plataforma de podcast favorito y si pueden y quieren, también en directo a través de YouTube, de streaming o en el 105.7 de su FM, ya lo saben. Aquí les esperamos como todos los días y aquí estaremos mañana a las 12 en Con ánimo de lucro.